Llegamos al segundo domingo de Cuaresma, en el que se nos presenta como texto evangélico el relato de la transfiguración en la versión de Marcos, capítulo 9, versos 2 al 10. El texto se divide en tres partes. Primera, la subida a la montaña, verso 2. Segunda, la visión, versos 3 al 8. Tercera, el descenso de la montaña, versos 9 al 10. En términos generales, se debe indicar que literariamente la narración es una teofanía, en la cual Marcos, utilizando los elementos que empleaban los autores del Antiguo Testamento para describir la manifestación de Dios, hace recurso en este caso a elementos de la teofanía del Sinaí, en el Éxodo, y algunos de las apariciones apocalípticas del Hijo del Hombre en el libro de Daniel. Miremos cada parte. Primera, la subida al monte. Es significativo el hecho de que Jesús elige a tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, cosa que se debe interpretar no en términos de privilegio, sino como expresión de la cercanía con estos que fueron parte de los cuatro primeros convocados. Además, son los que mayor atención requieren para la comprensión de la propuesta de Jesús. Los 6 días con los que inicia esta parte remiten a la conversación de Jesús con los discípulos y la gente presentada en los textos anteriores. Conversación que tenía como elemento central el destino personal de Jesús. En el monte Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Literalmente el verbo usado en griego para transfigurar es el verbo metamorfo, expresión que conecta con un tema clásico de la apocalíptica referido al profundo cambio que se ha de producir en el aspecto externo del justo cuando llegue el mundo nuevo. Lo importante aquí es que Jesús es dado a conocer ya ahora en su gloria celeste como consecuencia de la actuación divina, como lo sugiere la forma del verbo en pasivo. Segunda parte, la visión. En esta encontramos 4 elementos: el blanqueamiento de las vestiduras de Jesús, la aparición de Elías y Moisés, las palabras de Pedro y la presencia de la nube y la voz. En cuanto a lo primero, la transformación de las vestiduras de Jesús, Marcos parece sugerir que del interior de Jesús brota una luz deslumbrante que transforma sus vestidos. Esa luz simboliza la gloria de Jesús, que los discípulos no habían percibido hasta este momento de forma tan sorprendente. Segundo, Elías y Moisés. Tradicionalmente considerados los representantes de la ley y los profetas, ambos relacionados con el monte Sinaí, Horeb, y en el imaginario popular israelita habían sido raptados y llevados al cielo y de alguna manera se esperaba su regreso. Los dos personajes dan cuenta de los fundamentos de la fe israelita, con lo cual Marcos está indicando que Jesús conversa con estos personajes centrales, indicando que él no está desviado de la fe israelita, que él no es un hereje, que no es un loco. Él se sitúa en la línea de los fundamentos de la fe israelita y en él se da el culmen. Lo curioso aquí es que Elías es colocado de primero, cosa entre comillas errónea en términos cronológicos, pero que Marcos quiere hacerle fuerza al sentido de Elías como precursor del Mesías, es decir, insistir en el elemento escatológico, de tal manera que Jesús es presentado como el Mesías
en quien se inaugura el tiempo final, sin desconocer, por supuesto, el papel modélico de Moisés que encarna Jesús. El tercer elemento de la visión son las palabras de Pedro, proponiendo hacer 3 tiendas luego de expresar lo bien que se estaba allí. Si bien se podría pensar en un deseo de Pedro de eternizar esta experiencia escatológica en la que Dios se ha hecho presente, Marcos indica que sus palabras son la expresión de la incomprensión y del temor, lo cual se ubicaría en la línea de esa dificultad de comprensión manifestada con ocasión de la discusión respecto al primer anuncio de la pasión hecho por Jesús. En tal sentido, Pedro no quiere que Jesús sufra, quiere que se queden en el monte con Moisés y Elías, quiere permanecer en la gloria. El cuarto y último elemento, la nube y la voz. Dios, como en el Sinaí, habla desde la nube y ella conecta la transfiguración con esas teofanías ya referidas al inicio. La gloria de Dios los cubre, reforzando esa idea de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y los discípulos son partícipes de esa gloria en el signo de la nube. Es decir, no son meros espectadores, sino que son llamados a estar comprometidos con el misterio de la glorificación de Jesús el Cristo. La voz que habla desde la nube, ya no como en el bautismo, dirigiéndose a Jesús en términos de tú eres mi hijo, ahora se dirige a los discípulos diciendo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Cierra la voz su intervención con un imperativo. La orden se relaciona con las anteriores palabras de Jesús, que han provocado tanto escándalo en Pedro, y con la dura alternativa entre vida y muerte que le planteó a sus discípulos. La voz presenta, aprueba y acredita a Jesús como el Hijo amado del Padre. Jesús es introducido en su función mesiánica divina. En Marcos, esta expresión reafirma esa revelación de Jesús el Hijo. Tercera parte, el descenso de la montaña. Jesús les da la orden a los discípulos de que no cuenten lo sucedido hasta que resucite. A diferencia de otras ocasiones, se impone aquí el secreto mesiánico, pero con un claro término, hasta que resucite. De alguna manera les está diciendo, no es momento de hablar del poder y la gloria, suscitando falsas ideas y esperanzas. Después de la resurrección, cuando para creer en Cristo sea preciso aceptar el escándalo de su pasión y cruz, se podrá hablar con libertad de su gloria. El texto termina indicando que si bien los discípulos acatan el mandato de Jesús, ellos ignoran qué significa resucitar de entre los muertos. En este episodio, en este relato de la transfiguración, los discípulos, después de haber escuchado a Jesús hablar de su pasión y muerte, de las duras condiciones que impone a sus seguidores, tienen 3 experiencias complementarias. Ven a Jesús glorificado, transformado, transfigurado, se les presentan Moisés y Elías y escuchan la voz del cielo. Ellos, al ver transformados los vestidos de Jesús, tienen la experiencia de que su destino final no es el fracaso, sino la gloria junto al Padre. Al presentárseles Moisés y Elías, se confirma que en Jesús se da el culmen de la tradición espiritual de Israel y de la revelación definitiva de Dios. Y al escuchar la voz del cielo, entienden que seguir a Jesús
no es una locura, sino lo más conforme al plan de Dios. Este domingo de Cuaresma nos refuerce como seguidores del Hijo amado.